Vamos a comenzar nuestro servicio de oración en esta mañana. Y así sentados les invito a buscar el libro número 152, 152. Y mientras el piano toca la estrofa de este himno, ahí en su lugar, con reverencia, vayamos a Dios en oración y le pidamos que nos ayude en este tiempo especial. Circunstancias que nos han pasado en la semana, pero tú eres fiel, Padre, y no nos dejas. Podemos confiar en ti, Dios. Y bueno, Señor, estamos aquí una vez más alabándote, alabando tu nombre, Señor, comenzando una nueva semana de la mano contigo. Te pido que bendigas este tiempo, bendice los himnos que vamos a entonar, bendice la predicación, la lectura de tu palabra, dice el predicador, y sobre todo que podamos aplicar todo lo que escuchemos hoy en nuestras vidas en esta semana. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sentados, todos entendemos el número 152. Día en día. Recordemos estas palabras hermosas. Oh
Señor les bendiga, hermanos. ¿Habrá alguien que nos esté visitando por primera vez? Ah, qué bien. ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Nos dice su nombre? Ivonne Pérez, a sus órdenes. Ivonne Pérez, qué bendición tenerla aquí con nosotros. Esperamos que nos siga acompañando. Es una bendición poder tenerle. Esperamos que el Señor le siga hablando a su vida, a su corazón. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ya de casa. Vamos a continuar, hermanos, con el programa, el servicio, y esperamos que el Señor siga llenando de bendición y edificación nuestros corazones y nos preparemos para el mensaje de su palabra. Pongámonos de pie, si usted puede, con gozo, busquemos el número 161, así de pie, número 161, cantamos la primera estrofa y nos saludamos a Dios. Número 161, con gozo. Escudo y alarga es su verdad,
saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león verás y pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y me glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Una pregunta, hermanos, ¿no es dulce confiar en Cristo? ¿Verdad que sí? Entonemos el siguiente himno 169, o cuán dulce es confiar en Cristo. Himno número 169. Vamos a buscar, hermanos, Hechos capítulo 4, los que están un poco fuera
capítulo 4, 13 al 31. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 31. Yo voy a estar ahí leyendo la Biblia. Ahí vamos a estar basándonos para el mensaje de esta mañana. Hechos capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Hechos 4, versículo 13 en adelante. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor, concédenos la bendición, la gracia de poder entender tu palabra, pero no solamente eso, de aplicarla a nuestro diario vivir. Sabemos que la palabra de Dios, si no la practicamos en nuestra vida diaria, pues no podemos tener ese fruto que tú realmente esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que en estos momentos podamos concentrarnos en escuchar tu palabra y que nuestros pensamientos no divaguen, no se vayan a otros lugares, sino más bien se concentren en el mensaje, en el consejo que tú nos quieres dar en estos momentos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuando, hermanos, con la serie de mensajes que hemos estado dando en este mes de septiembre, cada miembro un testigo de Cristo.
Vamos a ver el cuarto mensaje que he puesto como título: Superando los obstáculos para hablar de Cristo. Superando los obstáculos para hablar de Cristo. ¿Sabe por qué muchas veces se vuelve difícil el que usted y yo hablemos de Cristo a las personas? Porque hay muchos obstáculos en el camino. Y esos obstáculos principalmente los pone Satanás, porque no está interesado en que usted y yo, como hijos de Dios, hagamos la labor que Dios nos ha mandado hacer en este mundo, de llevar el Evangelio a toda criatura. Y vamos a ver aquí, en base a este capítulo 4, algunos obstáculos que especialmente Pedro y Juan experimentaron, pero que esos obstáculos realmente no lograron el objetivo de que ellos cerraran su boca, de que ellos dejaran de hablar de Cristo. Y ciertamente hoy en día hay religiones, hay autoridades que tratan de impedirnos que hablemos de Cristo. Y muchas veces se nos cuestiona que quién nos ha dado esa autoridad para llevar el Evangelio a toda persona. ¿Quién les autorizó? ¿Quién les dio permiso? Y la respuesta que tenemos pues es el Señor Jesucristo. Ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, voy a empezar con esta introducción. Un joven cristiano universitario fue confrontado por su maestro de filosofía, quien delante de toda la clase le dijo: si de verdad crees en Cristo, atrévete a decirlo ahorita mismo, delante de todo el salón. El muchacho, con temor pero con convicción, levantó la voz y dijo ante todos sus compañeros: creo en Jesús como mi Señor y Salvador. El salón quedó en silencio. Algunos se burlaron, otros quedaron pensativos, pero él salió de ahí con el gozo de haber honrado a Cristo. Hermanos, todos enfrentamos obstáculos, como decía hace un momento, obstáculos para hablar de Cristo. El miedo, por ejemplo, sería un obstáculo. La apatía que tengamos, o incluso la oposición, como vimos en Hechos capítulo 4. Pero la palabra de Dios nos enseña que ningún obstáculo es mayor que el poder de Dios. Ningún obstáculo es mayor que el poder de Dios. Y hermano, el poder de Dios que reside dentro de nosotros respalda nuestro testimonio. Respalda cuando nosotros en un momento dado nos atrevemos, nos animamos a hablarle de Cristo a una persona. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado todas las veces que le hablo de Cristo a una persona. Salen palabras, me salen ilustraciones, ejemplos que le digo a la persona que nunca planeé decir. Muchas veces uno va con un plan de salvación y empiezas a hablar y empiezas a decir un montón de cosas que ayudan para que la persona entienda el Evangelio que nunca habías planeado tú decir. Esa es una clara evidencia del Espíritu Santo que te está ayudando a darle testimonio de Cristo a aquella persona. Solamente es cuestión de que empecemos a hablar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar
y nos va a dar las palabras que tengamos que decir en ese momento. Más allá de lo que tú hayas planeado decir. Te salen versículos de memoria que ni siquiera tú sabías que te sabías. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros y es el que convence a las personas y que persuade a las personas de pecado y de convicción, requiere que empecemos a hablar, ¿sí? Que empecemos a decir. Mientras permanezcamos con la boca cerrada, el Espíritu Santo ahora sí que no puede hacer mucho por aquella persona. El Espíritu Santo necesita utilizar su palabra, esa palabra que tenemos aquí escrita, que Él mismo inspiró, y que tú y yo la traemos en el celular, en de papel, o la traemos aquí en la mente. Y requiere que empecemos a abrir nuestra boca, a hablar, a decir. Y ahí es donde el Espíritu de Dios empieza a obrar, a trabajar. Tanto en nosotros, para ir poniendo en nuestra lengua todas aquellas palabras que Él quiere que digamos, como a trabajar en el corazón de aquella persona a la que le estamos dando testimonio de Cristo. Pero aquí el asunto, hermano, es que dejemos el miedo, la apatía, la indiferencia, el que no me importa, y empecemos ahora sí que a empezar a fluir con las palabras. ¿Sí o no? Que uno de los principales obstáculos que nos impiden a ti y a mí de hablar de Cristo es que no sé qué decir. Pues tú nada más empieza con la conversación, abre el tema y verás cómo vas a experimentar lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti y en la otra persona. Obviamente necesitamos hablar de la palabra de Dios, abordar el tema del Evangelio, no otros temas. Recordemos a Daniel. No lo voy a llevar ahí para leer, para ahorrar tiempo. Usted después lea Daniel capítulo 6. Pero recordemos, hermanos, que la predicación del Evangelio nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Sí, desde el inicio vemos aquí en Hechos capítulo 4 que leímos, empezó la gran oposición, amenazas, resistencia, cárceles, aún muertes de aquellos primeros cristianos por llevar el Evangelio a toda persona, como Cristo lo autorizó, dijo que deberíamos de hacerlo. Y recordemos la historia de Daniel en el foso de los leones, una historia que a los niños se les enseña mucho y que tú y yo como adultos pues seguramente podremos recordar. El rey Darío firma un edicto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. Daniel sabía que eso le costaría la vida, pero no dejó de orar como lo hacía siempre, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Prefirió enfrentar el foso de los leones que dejar de ser fiel a su Dios. Y ahí en Daniel capítulo 6, nada más le voy a leer estos versículos. Ezequiel, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes de que existiera ese edicto. Versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Un claro ejemplo del obstáculo que va a haber. Obstáculos de reyes, de gobernadores, de autoridades, de gente común que va a tratar de impedirnos que hablemos de Cristo a aquella gente que necesita escuchar. Así también la iglesia primitiva, aquí en Hechos capítulo 4, enfrentó prohibiciones y amenazas, pero como Daniel decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy veremos que los mismos obstáculos que enfrentaron ellos, los enfrentamos nosotros. Oposición, miedo y apatía. Pero tenemos recursos en Cristo para vencerlos. Punto número 1, nada más tengo 3 puntos. Punto número 1, debemos hablar de Cristo pese a la oposición. Debemos hablar de Cristo pese a la oposición. O sea, a pesar de la oposición que encontremos. Vuelvo a leerles aquí Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La orden fue muy clara que se le dio a Pedro y a Juan. La orden es: callen, ya no hablen de Cristo, cierren sus bocas. Esa fue la orden, la amenaza. Pero la respuesta de ellos fue firme, con convicción. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese debe de ser el mismo sentir tuyo y mío hoy en día. No podemos quedarnos con la boca cerrada. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Siempre habrá voces que van a querer silenciar el mensaje de salvación. Aquí en Hechos capítulo 5, más adelante, Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, nos dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Algunos versículos los vamos a buscar, otros se los voy a leer nada más. Mateo capítulo 10, vea las palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre este tema que estamos viendo. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante.
He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, ¿qué dice ahí? Os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, el Espíritu Santo. No somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Y es la advertencia, y esas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando tú y yo nos atreviéramos de dar testimonio de Cristo? Que primeramente iba a haber oposición. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que tengamos que decir. De tal manera que es el Espíritu de Dios el que convence. Nosotros, tú y yo no convencemos a nadie. Pero si no abrimos la boca, no hablamos, entonces realmente no se puede hacer la obra. Dios ha decidido que a través de ti y de mí el Evangelio se esparza por todo el mundo. Y si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Los hijos de Dios son los que tenemos que hacerlo. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Aquí Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Juan 15, versículos 18 al 20, dice Cristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cristo enseña que el mundo nos va a aborrecer porque el mundo aborreció primero a Cristo. Y si a Él lo persiguieron, también lo que va a suceder normalmente es que también a nosotros nos van a perseguir, se van a oponer. Y hay otros pasajes que podría decirles, pero por cuestión del tiempo, nada más en el libro de los Hechos, que ahí es donde encontramos el registro del inicio de la iglesia y su desarrollo en esos primeros años. Lo que caracterizó al libro de los Hechos es la gran oposición que tenían los apóstoles y los demás discípulos al ir esparciendo el Evangelio por todas partes. En Hechos capítulo 5, los apóstoles son encarcelados por predicar. Ahí también en Hechos capítulo 5 son azotados y se les ordena no hablar en el nombre de Jesús, pero se alegran de padecer por él. En Hechos capítulo 6, Esteban es disputado y acusado falsamente por proclamar a Cristo. En Hechos capítulo 7, Esteban es apedreado hasta morir por predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 8, gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, liderada por Saulo. En Hechos capítulo 9, Saulo se convierte y los judíos lo buscan para matarlo en Damasco. En Hechos capítulo 13, los judíos contradicen y persiguen a Pablo y a Bernabé en Damasco, en Antioquía y de Pisidia.
En Hechos capítulo 14, en Iconio y en Listra intentan apedrear a Pablo, y en Listra lo apedrean, dejándolo muerto. Y sabemos que él se vuelve a levantar. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas son azotados y encarcelados en Filipos. En Hechos capítulo 17, en Tesalónica y en Berea enfrentan oposición de los judíos incrédulos. En Hechos capítulo 18, en Corinto los judíos resisten y llevan a Pablo ante el tribunal. En Hechos capítulo 19, en Éfeso los plateros levantan un gran alboroto por causa del Evangelio. Y en Hechos capítulo 21, Pablo es arrestado en Jerusalén, acusado falsamente. Y toda esta posición, ¿por qué? Porque se estaban atreviendo a llevar el Evangelio a toda persona. Por eso es que hablar de Cristo nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil. Si esperamos hablar de Cristo cuando sea fácil, pues nunca vamos a hablar, porque siempre va a haber oposición cuando los cristianos nos disponemos a dar testimonio de Cristo. Aquí sí quiero que busque 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, 2 de Corintios 11, versículo 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire toda esta lista de padecimientos que había tenido Pablo por predicar el Evangelio. ¿Sí? Nunca ha sido y nunca será fácil llevar el Evangelio a otras personas. Pablo enfrentó a falsos maestros. Pablo recuerda cómo él predicó en Tesalónica en medio de gran oposición. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, ahí búsquelo más enseguidita, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. En la escuela dominical no llegamos a ese punto, pero vamos a llegar el próximo domingo. Que Dios dice que Él enjugará toda lágrima. ¿Sí? Que Dios enjugará toda lágrima cuando estemos en ese punto de la profecía que estamos viendo. ¿Por qué Dios dice que Dios enjugará toda lágrima? Una de las razones es esta. Ya no habrá oposición para los cristianos, ya no habrá persecución para los cristianos. ¿Cuánta persecución ha habido para los creyentes en toda la historia? Muchísima. ¿Cuántas lágrimas se han derramado por causa de llevar el Evangelio a otras personas? Muchas. Dios dice que llegará el tiempo que Él enjugará toda lágrima, lágrimas tuyas y mías. Luego vamos a explicar bien qué significa todo ese pasaje en el próximo domingo en la escuela dominical. Cuando el mundo nos manda callar, hermanos,
Cuando el mundo nos manda callar, recordemos que obedecer a Dios está por encima de obedecer a los hombres. Aunque haya burlas, críticas o rechazo, nuestro deber debe de ser siempre proclamar a Cristo. Y quiero llevarle este pasaje en Mateo capítulo 10 para que lo recordemos siempre. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Búsquelo y encuéntrelo para que ahí lo tenga siempre ubicado. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Cristo mismo dice estas palabras: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tener